Hola amigos de Yes Intelectual, un gran saludo de parte de aquí del norte del estado de Veracruz, de su servidor, el maestro Eric Antonio Salas Azuara, el cual hoy se engalana con esta muy buena entrevista que vamos a tener con un gran maestro de la República de Argentina, aquí en su programa especialidad, alta especialidad, el cual pues me da mucho gusto presentarlo. Es una persona muy connotada en lo que viene siendo el ámbito de la criminalística, por supuesto también de las técnicas de litigación. Su nombre es el maestro Federico Baduino. Él es abogado de la Universidad de Colombia, Argentina. Es calígrafo público de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Doctor honoris causa, otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados. Experto en reconstrucción virtual de casos criminales. Diplomado en posgrado en criminalística y criminología del Ateneo Universitario, diplomado universitario en criminalística y criminología de la Universidad Siglo XXI, diplomado universitario en metodología de la investigación en el ámbito judicial, creador de la Oficina de Reconstrucción Virtual de la Dirección General de Policía Judicial de la provincia de Córdoba, Argentina, trainer y distribuidor de Argentina y México de la empresa norteamericana Faro Technologies, postsecretario letrado de la Fiscalía del Poder Judicial de Córdoba desde el año 2012 al año 2017, profesor en la Cátedra de Técnicas y Habilidades de Litigación en las Audiencias Orales, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de la Abogacía, profesor adjunto de la Práctica Profesional 2, Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Abogacía, docente titular de la Maestría de Materia Práctica Profesional y Documentología como especialidad de la carrera de licenciatura en criminalística dictada en el Instituto Superior de Ciencias Económicas y Tecnológicas. Perito calígrafo oficial en el TSJ durante 8 años, perito de control y asesor técnico en países tales como España, Perú, Bolivia, Chile, México, Paraguay, entre otros. Director del posgrado en criminalística y criminología, Ateneo Universitario México, fundador y coordinador académico de la Diplomatura en Ciencias Forenses e Investigación Criminal de la Universidad Católica de Córdoba, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba, miembro del Comité Científico de la Revista de Criminalística Stopping, miembro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Córdoba, curso de procesamiento de imágenes de dron con WebOps DM, QGIS y MeshLab, director del curso online Reconstrucción Virtual de Casos Criminales, director de diversas tesis de licenciatura de Criminalística y Criminología, creador del sistema Indexación de Causas Complejas, creador del sistema de pasantías forenses, expositor en ponencias internacionales de países tales como Brasil, México, Perú, Bolivia, Chile, Italia, España, Venezuela y Argentina. Autor de diversos trabajos de investigación y publicaciones vinculadas a ciencias forenses y criminalísticas. Y por último, perito consultor de la OEA, contratado en la auditoría de elección de presidenciales de Bolivia. Pues, maestro Baduino, un currículo muy extenso, sobre todo un gran saludo, un gran abrazo y la bienvenida aquí por medios virtuales a México, el cual creo que es una de las casas que te hemos recibido muy amable y sobre todo con mucho calor por esos conocimientos que nos has transmitido cuando has tenido tus experiencias aquí de manera presencial, que esperemos que ya este año las podamos renovar una vez que ya pues podamos tener, ya no de manera virtual, de manera presencial. Me da mucho gusto. Gracias, Eric. Para mí es un placer que me hayas invitado, no solamente porque sos de mi vecino país, México, en el cual estoy completamente enamorado, sino también porque sigo mucho tu trabajo, te he escuchado en exposiciones, en presentaciones, sé que sos una persona en la cual está muy abocado a lo que es la investigación, y bueno, poder platicar contigo a distancia para mí es un verdadero gusto. Pues muchas gracias, maestro.
Pues vamos a tocar hoy un tema muy importante. Vamos a recordar que en México, a partir del 2016, de manera general, pero en muchos países latinoamericanos, pues el nuevo sistema penal acusatorio, o lo que se denomina también como juicios orales, pues dio entrada y la salida a ese sistema inquisitorio, el cual prácticamente dejamos atrás como el santo oficio, ¿no? Lo que había sido importado de España y del cual pues muy célebre y muy logrosamente tenemos esas técnicas de investigación que se ocupaban en ese sistema inquisitorio, donde decíamos que la prueba confesionaria era la reina de todas las pruebas, donde a veces los medios de prueba pues no eran muy idóneos o muy claros. Entonces, en este concepto, yo quisiera hacerle una gran pregunta, sobre todo a usted, maestro. ¿Qué es lo que nos aportan las ciencias forenses a través de la tecnología en lo que vienen siendo los juicios orales? Fíjate qué interesante lo que voy a decir respecto al cambio de sistema. Nosotros venimos de un sistema inquisitivo, acá en Argentina ya hace un poco más de 30 años que tenemos el cambio, pero en el cual se estaba sobre la mesa una premisa que decía que se llegaba a la verdad real de lo que había sucedido. Entonces, el fiscal, o sea, prácticamente sin participación, sino que es un juez que instruía la causa, investigaba y juzgaba. Entonces, él llega a la conclusión diciendo, esto fue de esta manera. Y lo mismo pasaba con los peritos. Los peritos hablaban de que eran imparciales y que tenían la verdad de lo que sucedió. Entonces, ellos, con un poquito nomás de conocimiento, decían con unas conclusiones certeza lo que había sucedido. ¿Quién se le iba a discutir? Si el juez, el que instruía y el que estaba seguro de que estaba llegando a la verdad, el perito era conteste en lo que él decía y bueno, se iba a casar con sus conclusiones de una manera categórica. Gracias a nuestro Señor, gracias a Dios o al universo, eso dejó de existir porque realmente las condenas erradas eran muchas, realmente las injusticias que nosotros veíamos eran muchas. Ahora estamos en un sistema acusatorio adversarial en el cual la verdad sobre lo que pasó se construye. Y esa construcción depende de la capacidad de las partes, de la capacidad de la fiscalía y de la capacidad de la defensa. Por lo tanto, ahora la ciencia forense cumple un papel, a mis ojos, mucho más preponderante que en el sistema inquisitivo, en el cual se va a discutir la prueba. Se va a poner sobre la mesa quién es el que tiene la razón. Se va a contravertir los dichos de los peritos. Y se va a poner en controversia también las versiones de los hechos por parte de los peritos de cada una de las partes. Nosotros acá en Argentina le decimos perito de control o perito de parte. Empieza una figura que para mí es esencial en un proceso acusatorio adversarial, ya que empezamos a poner en cuestión de que ya no hay una sola verdad. De hecho, se pone en cuestión sobre si realmente existe una verdad real en un hecho que se investiga, ya que estamos investigando un hecho histórico y tenemos que recrear circunstancias de tiempo, lugar, modo y persona. ¿Cómo vamos a saber exactamente cómo sucedió el hecho, los aspectos subjetivos, qué era lo que estaba pensando el imputado, qué era lo que nosotros vamos a poner en un tipo penal, qué fueron las acciones que lo llevaron a delinquir? Entonces, si nosotros sabemos que la verdad va a depender de la capacidad de las partes, tenemos que poner toda nuestra pericia, todo nuestro conocimiento, utilizando herramientas informáticas y tecnológicas para ponerlo sobre la mesa y decir al tribunal de juicio que el hecho sucedió de tal manera y no de otra. En esa controversia empieza a aparecer un papel preponderante en que la prueba cada vez va a ser más científica. Vamos dejando de lado todas esas percepciones meramente subjetivas que se basaba con la prueba estrella, la confesional, con la prueba estrella y la testimonial, y empezamos a decir algunas afirmaciones, como por ejemplo, tribunal de juicio, miembros del jurado, por favor nunca condenen a alguien simplemente por una declaración testimonial. Ustedes están obligados, como magistrados, en confrontar esos dichos con prueba objetiva, con prueba técnica, con prueba científica, ya que la declaración testimonial es una visión parcializada, subjetiva y traumatizada del evento criminoso que se está investigando. Entonces nosotros estamos comprometidos con acercarnos a esta verdad objetiva y para ello necesitamos vincular las herramientas tecnológicas, las herramientas informáticas con las conclusiones periciales y vincular de esa manera y contraponer a la prueba pericial. Yo creo que uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos años es el uso de las herramientas tecnológicas en el escenario del suceso. ¿Sí? Particularidades que hoy por hoy en México todavía le faltan muchísimo, no porque no tengan los recursos, sino porque falta formación en el tema. O sea, nosotros
tenemos que estar totalmente en contra de un tratamiento de la escena del suceso con medidas convencionales, como puede ser una cinta métrica, como puede ser pasos, que lamentablemente todavía existe, como puede ser odómetros, que hay errores muy graves de cálculo, con fotografía tradicional, sin tener, con todas las opciones que tenemos hoy por hoy, que podemos trabajar con escáner láser, trabajar con drone, podemos trabajar con fotogrametría, con fotografía esferográfica, con realidad virtual, y son todos los puntos que nosotros vamos cambiando en este sistema acusatorio adversarial, y los peritos de parte empiezan a presionar de una manera tal que obliga a los peritos oficiales a que estén actualizados, obliga a que los peritos oficiales no se casen con una primera hipótesis, porque saben que van a tener un contralor muy interesante de cualquiera de las dos partes. Así es, maestro Baduino. En América Latina y en México, que tuvimos esa entrada un poquito más tardía que en otros países latinoamericanos, efectivamente su servidor en esta cuestión que a veces aboca la capacitación, sobre todo de las autoridades preventivas, sí hemos notado mucho el arraigo que todavía tienen sobre lo que viene siendo el sistema tradicional, el sistema inquisitorio, sobre todo en las técnicas de investigación que pueden tener a veces las policías judiciales, como se me conocen en varias partes, policías ministeriales en el caso de México, y pues también por parte del órgano de los peritos, sobre todo el criminalista de campo, que sigue teniendo, ese arraigo con lo que venía siendo la tecnología anterior, la cual no tiene ni mucha cabida en este nuevo sistema penal acusatorio, dado de que aquí estamos valorando una prueba tasada, una prueba que se va a definir por la legalidad, la licitud y la autenticidad de la misma, y esos medios de prueba que van a ser aportados a través de los peritos de criminalística de campo, la criminalística de laboratorio, pues deben de llevar sobre todo una normatividad muy fuerte con respecto al sustento que le van a dar en base a esas tecnologías que no pueden ser tecnologías obsoletas, tecnologías arcaicas, por lo cual es muy importante esta actualización que deben de tener. Yo le he dado mucho seguimiento a tu trabajo, sobre todo en lo del uso del dron, y es aquí donde viene la parte importante que muchos lo confunden con la ciencia ficción forense, desgraciadamente, que vemos que afecta bastante el trabajo de las personas que están haciendo un trabajo serio, como tú, implementándolo a través de la tecnología. La fantasía que a veces se mezcla pensando que son como las series de televisión, lo cual no tiene ninguna cabida en la realidad laboral. Y esto conlleva de que mucho siga todavía pues funcionando de una manera no tan óptima. Yo me acuerdo, y cuando iba a la Ciudad de México, hace como 7 años, creo que ya conoces mi buen Baduino, ahí por el Palacio de Bellas Artes, hay un lugar que compraba yo películas de arte y de ciencia, y una vez compré una película sin saber de qué se trataba el tema y se llama El Ratty Horror Show, un título muy raro, y cuando lo vi me llevé una gran sorpresa, que era algo totalmente, creo que de Argentina, donde hablaban mucho sobre cómo se ocupa la tecnología por parte de una figura que debería ser la investigadora, porque eran periodistas de investigación, cómo ocupaban la ciencia para desvirtuar la lógica material de los hechos que ocurrían en el lugar. Entonces, eso nos da una pauta a que no podemos estar atrás como autoridades de este tipo de tecnología, aprovecharnos de esta tecnología, porque bien es cierto, los que realmente a veces la ocupan en la delincuencia, como lo vemos con los fraudes electrónicos, como ciertas circunstancias, y casi siempre vamos un paso atrás, tenemos que usar esta tecnología para ir adelante. Ahora mi pregunta es, ¿cómo le puedes aportar esa tecnología de la parte ahora de la parte de la defensa privada? Estamos hablando que ellos no tendrían esos peritos colegiados como tal, pero ¿qué parte ellos podrían tomar en esta tajada con estas tecnologías en lo que vienen siendo los juicios orales? Sí, es interesante. Lamentablemente la defensa no tiene el acceso al trabajo del escenario del suceso, porque generalmente empiezan a trabajar después. Y aquella información que nosotros no trabajamos en el lugar del hecho, local de intervención, con tecnología, es información que se pierde, ¿sí?
Pero la defensa tiene muchas alternativas. Cuando tiene un conocimiento o una asistencia técnica pericial interesante, le pueden solicitar a la fiscalía exigir trabajos vinculados a herramientas tecnológicas e informáticas. Por ejemplo, si tienen una cámara, unos registros fílmicos, la defensa tranquilamente le puede poner como nueva prueba que se haga un trabajo de fotogrametría para establecer si la altura de la persona que está siendo grabada se corresponde a su imputado, por ejemplo. El tema es que la defensa tiene que sí o sí tener un asesor técnico pericial que lo acompañe. Cuando la defensa hace un trabajo de defensa justamente únicamente del aspecto jurídico, no está haciendo como corresponde su labor. Porque la defensa puede ser del punto de vista jurídico, del punto de vista técnico jurídico, viendo un punto de vista pericial. ¿Cómo la defensa va a conocer las debilidades que tiene la fiscalía si no conoce cómo se puede acreditar cada una de las proposiciones fácticas del Ministerio Público desde el punto de vista técnico-pericial? ¿Cómo lo va a poder establecer? ¿Qué pericias puede pedir para desvirtuar los dichos de la Fiscalía o acrecentar una debilidad si no sabe bien qué tipos de pericia tecnológica o pericial se puede utilizar? O bien los puntos periciales, o bien un contrainterrogatorio de los peritos oficiales. Yo creo que el gran cambio que nosotros tenemos que tener de mentalidad es, gente, abogados defensores, hay un órgano que acusa y otro que defiende. ¿Sí? Ahora se tiene que controvertir la prueba. Los peritos en México, sobre todo, yo he tenido discusiones con varios peritos mexicanos. Hace poquito hice una publicación vinculada al tema de la imparcialidad y la objetividad. Y en México todavía siguen pensando que los peritos son imparciales. Yo digo, no, a ver, los peritos pueden ser imparciales. Si te contrata la defensa, bueno, sos imparcial, vos sos perito de parte. Tenemos en un sistema acusatorio adversarial dos partes, uno que acusa, uno que defiende y un tercero imparcial. A ver, no tiene nada que ver la imparcialidad con falsear la verdad, tergiversar la verdad, exagerar, ocultar. La imparcialidad está vinculada a dónde estás posicionado vos en un sistema de controversia. Ahora bien, vos podés ser parcial y completamente objetivo. Yo les digo eso, a ver, ¿el fiscal es imparcial? No, el fiscal no es imparcial. El fiscal es parcial y objetivo. Es el Ministerio Público el que acusa, por lo tanto, tiene la camiseta de órgano acusador, no tiene la camiseta de un órgano imparcial como era en el sistema inquisitivo. Nos saquemos eso de la cabeza. Nos saquemos de que nosotros vamos a llegar a la verdad real. Cada uno va a utilizar sus armas y la defensa tiene que utilizarlas no negando simplemente, sino buscando las alternativas desde el punto de vista técnico-pericial con herramientas informáticas y tecnológicas para desvirtuar las debilidades de la Fiscalía. Yo trabajé muchos años con el Ministerio Público Fiscal como prosecretario letrado. Me llegaba el expediente, me llegaba el homicidio, tenía que fijar el hecho, leer la causa, tal día, tal hora, en tal circunstancia, el imputado realizó tal actividad. Lo citaba el imputado, lo declaraba. Vergüenza me daba lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque no tenía prueba. La fijación de los hechos de la Fiscalía inicial es puro supuestos, porque todavía no tengo la conclusión del médico forense, no tengo la conclusión de la balística, de los rastros de sangre, yo estoy fijando el hecho. ¿Cómo puedo pensar yo, como representante de la defensa, de que no va a encontrar una debilidad en la acusación de la Fiscalía? El fiscal, por supuesto que siempre va a tratar de hacer lo mejor que tiene con las mejores herramientas, pero lo más probable es que tenga debilidades en su teoría del caso. Y la Fiscalía tiene que estar atenta para desvirtuarlas. Porque muchas veces, yo de hecho hice un trabajo de investigación, yo soy profesor de técnica de litigación en audiencias orales en la Universidad Nacional de Córdoba, y con mis alumnos hicimos un trabajo de investigación. Agarramos 20 casos al azar reconocidos de homicidios, vimos la fijación de los hechos de la Fiscalía, y después vimos la fijación de la sentencia condenatoria. En el 100% de los casos eran distintas. Pero por supuesto, porque va cambiando, va evolucionando la prueba. Y la defensa que simplemente se dedica a negar está perdiéndose las posibilidades de cuestionar las debilidades de las proposiciones fácticas que tiene la Fiscalía, que generalmente son varias y son muchas. Y ahora cada vez que nosotros tenemos más tecnología, más se puede discutir, porque antes se podía discutir poco, porque se dejaba llevar uno por lo que decía el testigo. O si lo había impresionado de manera tal al imputado para que confiese parte del hecho, ya estaba condenado.
Hoy por hoy tenemos muchas más alternativas de herramientas informáticas y tecnológicas. La fotogrametría, las técnicas de reconstrucción virtual, el análisis de rastro de sangre, software específico, el trabajo con tecnología en el escenario del suceso, las técnicas de reconstrucción en hechos de tránsito, en balística, en medicina forense. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer esas herramientas que se están utilizando a nivel mundial, porque nadie es el descubridor. Si bien yo gracias a mis investigaciones he logrado crear dos software puntuales, uno para identificar firma falsa y otro para el análisis reconstructivo de rastro de sangre, la mayoría de mi trabajo es ver cómo trabaja en Norteamérica, ver cómo se trabaja en Alemania, ver cómo se trabaja en los países más desarrollados y tratar de hacerlo con los recursos que nosotros tenemos. Eso me llevó a mí a trabajar en la empresa forense más grande del mundo, que es Faro Technology, que de hecho hemos hecho talleres con norteamericanos en Ciudad de México, utilizando toda la tecnología, la misma que utiliza el FBI, con los mismos software, pero es increíble cómo va cambiando todo. Yo siempre digo a mis alumnos, lo que yo di el año pasado no puede ser lo mismo que de hoy, porque cada año va variando. ¿Sí? Faro, por ejemplo, tiene 2 actualizaciones por año en hardware y en software. O sea, si yo doy la misma clase de hace 5 años es porque no estoy actualizado. Y lo mismo va a pasar, o sea, dentro de 5 años se va a trabajar completamente distinto. Entonces, en un sistema acusatorio adversarial tenemos más herramientas que nunca para discutir y controvertir la prueba. Usted póngase en el lugar de un tribunal de juicio. Cuando se controvierte, la fiscalía dice una cosa y la defensa dice con otra, con pericias, estamos mejorando la calidad de la prueba. Yo como tribunal de juicio, cuando veo una controversia, que se controvierte la prueba de la fiscalía con peritos de cada una de las partes, yo me daría mucha tranquilidad, porque sé que se está discutiendo y cuando se discute se mejora la calidad. Y eso es lo que se busca en un sistema acusatorio adversarial. Ese es el norte que nosotros tenemos que buscar como perito. Ver y especializarnos cómo podemos hacer lo que nosotros siempre hemos hecho desde los libros, utilizando herramientas informáticas y tecnológicas. Creo que hacia allá vamos y ese es el foco que tenemos que tener. Así es, mi maestro Baduino. Desgraciadamente, y lo he vivido también dentro de este trabajo en la Fiscalía, a veces se muestran renuentes a esos cambios tecnológicos. Por ejemplo, en el caso del lado de la Fiscalía, a veces, en este caso, que el fiscal ya no acude al lugar de los hechos como en el sistema tradicional, y en el sistema tradicional prácticamente era una gran virtud porque te permitía conocer en espacio, fondo y forma cómo era el lugar de los hechos, cómo podían haber sucedido, la víctima de la posición de la víctima, el victimario, muchas circunstancias, la luz, la atenuación, tantas cosas que te podían brindar. Y más sin embargo, ahora que ya el fiscal, bueno, al menos aquí en el caso de México, ya no acude al lugar de los hechos, pues una de las grandes herramientas que se podría tener es cuando esa planimetría o cuando lo que viene siendo el trabajo del criminalística de campo se refleja en un trabajo tecnológico, como tú bien lo puedes decir, imagínate que lo estemos desarrollando en la sala de juicio oral y realmente también hay partes de la tecnología para poder proyectarlo, tenemos pues, un proyector, puede ser a través de medios computacionales, y eso nos permite, ¿para qué? Para que el juzgador, en este caso, el juez, pueda percibir, pueda palpar cómo es que realmente ocurrió el lugar de los hechos, qué fue lo que pasó. Hace poco tuvimos unos asuntos delicados donde estábamos un poco trabados y acudimos, mi jefe nos permite y vamos al lugar de los hechos y empezamos a ver cómo esto se define con una reconstrucción, una mecánica de hechos de cómo pudo haberse percibido y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que había sido vertido en las declaraciones de los testigos y esto nos permite dar unas líneas de investigaciones óptimas. Ahora, si nos vamos también del lado de la defensa, pues totalmente esa figura que tú llamas, le llaman asesores forenses, pocas personas lo están usando y realmente son abogados que llevan casos fuertes, casos muy importantes. Disculpa que te interrumpa, Eric, ahí, fíjate vos, desconocimiento es. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un curso de asesor técnico pericial. Montones de jóvenes egresados de licenciaturas en criminalística le estamos enseñando a hacer un informe de asistencia técnica. Es decir, leen el caso y hacemos un informe cortito, pero bien cortito, en el cual decimos, debilidad de la fiscalía desde el punto de vista técnico. Esta proposición es fáctica. Decimos, estas son las pericias que tenés que pedir vos como defensa y estos son los puntos periciales. Y se lo damos. ¿Cuánto te crees que sale eso? No, Muy accesible, porque es un trabajo corto que nosotros hacemos. Nosotros decimos, en 3 días lo tenemos que tener.
Entonces, para poder cobrar poco. Entonces, cualquier estudio jurídico de defensa nos buscan, nos contratan, y nosotros se lo derivamos a un grupo de chicos, le puede dar a cobrar $50, una cosa así, y ya tienen la asistencia técnica. Y realmente es muy significativo. Entonces, desconocimiento, no se necesita. Antes, hace unos años atrás, solamente los estudios grandes podían hacerlo porque tenía que tener recursos económicos para poder pagarlo y tenía que buscarlo en tu ciudad. Hoy todo a distancia. Y Ujú. hoy y hay equipos de trabajo que se dedican a hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que hay desconocimiento, por eso es que nos está trabajando de esa manera. Ese es el primer punto. El segundo punto, los cambios siempre cuestan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos trabajando igual que el siglo pasado, desde el punto de vista técnico? Yo digo que siempre por tres cuestiones. Primero, el mito de lo difícil. Piensa que es difícil trabajar con estas nuevas herramientas tecnológicas e informáticas, cosa que hoy por hoy cada vez más sencillo porque lo difícil no se vende. Entonces todos los software vienen muy accesible y fácil de trabajar. El mito de lo costoso, porque dicen, no, hay que hacer grandes inversiones. No, para nada. Hoy tenés software libre para poder trabajar de esta manera, o lo que yo te acabo de contar, con una asistencia técnica pericial a distancia, sin ningún inconveniente y que no es costoso. Y el último mito es, en el sistema de justicia donde yo vivo, no lo voy a poder implementar, porque mi juez es ortodoxo, porque son muy clásicos. Entonces yo les respondo siempre lo mismo. Si nosotros pensamos todos igual, seguimos trabajando por siempre igual que el siglo pasado. Nosotros somos los que tenemos que buscar el cambio que queremos en nuestro sistema de justicia. ¿Y cómo lo buscamos? Mostrando resultados. ¿Cómo más? Le mostramos cómo se está trabajando en otro juzgado de la misma provincia, del mismo país. Le mostramos jurisprudencia, le mostramos sentencias condenatorias que avalan de que se puede trabajar con herramientas informáticas y tecnológicas. Entonces, de a poco vamos cambiando la mentalidad, pero tenemos que nosotros salir de la zona de confort para poder mejorar nuestro trabajo y acercarnos a lo que verdaderamente es un sistema acusatorio adversarial, que hacia allá vamos, creo que nos falta, pero hacia allá vamos. Claro, poco a poco vamos a ir pues como todo, ¿no? Primero se empieza gateando, después caminando y pues trotando y al final corriendo. Cada país lo ha ido implementando de mayor o menor manera y pues han venido dando esos avances, sobre todo conociendo los trabajos que han tenido también en América Latina. Por ejemplo, en el caso de ustedes, Argentina, en lo que es la pericial es muy buena, todo lo que estás mencionando es totalmente cierto. Me consta también de primera mano en Colombia, Chile, por en su sistema también acusatorio, cómo lo ha venido. Y sí, como bien lo dices, hay jueces que se muestran renuentes al cambio, pero ya cuando estamos hablando de un recurso de casación o estamos hablando en materia de amparo aquí en México, pues ya un juez federal está muy versado en este tipo de tecnologías, en este tipo de conocimiento, y pues es ahí donde la lógica material no se puede sostener por más teoría del caso que pueda tener por parte de la Fiscalía de la Defensa. Cuando estamos hablando de que las ciencias son las que nos van a sostener, ahora sí, pues nuestro caso. ¿Qué has encontrado en las visitas que has tenido aquí en México, sobre todo, con lo que viene siendo las tecnologías, el sistema judicial, o qué has percibido tú por parte, con todo lo que tienes en conocimiento de otros países, sobre todo a lo que podemos aplicar aquí en México? Hay que ser cauto con esa respuesta porque yo no conozco cómo trabajan todos los estados de México. Me ha tocado ser consultor técnico de varios casos mexicanos y he tenido la oportunidad de acceder a los expedientes o la carpeta de prueba de varias ciudades. En todas yo he notado, primero, que se dejan valer mucho por la prueba testimonial, mucho más que en otros países. Primer punto, ¿sí? Me ha tocado leer sentencias que realmente da escalofríos leerlas cuando vemos que hay condenas basándose solamente en declaraciones testimoniales, sin confrontaciones. El segundo punto que yo he notado en México, más que en otros países, ha sido la falta de tecnología en el tratamiento de la escena del suceso. O sea, no puede ser que yo de repente tienen poca... eh, cuando hay aprehensión en flagrancia, hay poco tratamiento de la escena del suceso, directamente. He visto croquis a mano alzada, planimetrías muy básicas con muy pocas medidas, y algunas fotografías muy aisladas sin utilizar fotografías esferográficas, realidad virtual, realidad aumentada, obviamente nube de puntos, fotogrametría, trabajos realmente técnicos que nos permiten a nosotros tener toda la información.
hay que tener en claro que cuando nosotros no usamos tecnología en el tratamiento de la escena del crimen, estamos perdiendo información relevante, que le puede perder la fiscalía para recuperar la libertad a un culpable, o la puede perder la defensa, o que incluso peor todavía, cuando tenemos privado de la libertad a un inocente. Vos fíjate que esta asociación sin fines de lucro, Innocent Project, norteamericana, que tiene más de 360 casos que demostraron la inocencia de personas que habían sido condenadas, algunos incluso hasta le habían quitado la vida con una pena de muerte. En esos casos demostraron la inocencia utilizando herramientas tecnológicas, distintos tipos de tecnología, ¿no? Más que nada en un gran porcentaje el tema del ADN, pero yo he visto de todo tipo, de lo que es fotogrametría, análisis de rastro de sangre, etcétera, etcétera. Lo interesante de todo esto es que si nosotros seguimos trabajando como se trabajaba antes, van a seguir habiendo cada vez más inocentes privados de la libertad. Entonces, estamos obligados de que las instituciones hagan un cambio político e inviertan en tecnología. Yo trabajé muchos años con escáner láser, hace 20 años atrás aproximadamente nosotros ya teníamos escáner láser, pero había algunas inconveniencias que todavía veo que hay en otros países. Por ejemplo, era difícil trasladarlo, había que calibrarlo, era mucho tiempo para poder trabajar con el escáner láser. La tecnología evolucionó y hoy por hoy un escáner láser, yo trabajo para la marca FAR, pero hay montones de otras marcas que ha avanzado tanto en la tecnología que uno va con el escáner sin necesidad de calibrarlo, lo pone en el lugar derecho, con el celular hace play, no se necesita conocimiento técnico, cualquiera lo puede hacer, escanea en 3 minutos. Entonces podemos liberar una escena del crimen en 15 minutos. Nos llevamos la información. Y después el fiscal se pone el casco de realidad virtual y entra al lugar del hecho con la nube de puntos. Puede caminar en el lugar del hecho, acercarse, mirar hacia arriba, acercarse a la vaina, al casquillo, acercarse a los rastros de sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por recursos económicos? Te puedo asegurar que no, Eric. Es por desconocimiento. Porque mientras que sean los operadores judiciales, o sobre todo los policiales que van al lugar del hecho y que digan, no, si así se esclarecen los casos igual, y no lo piden en la superioridad, no se exige la superioridad, van a seguir trabajando como siempre se hizo. Es decir, que el primer punto es empezar a cuestionar lo que yo hago para ver de cómo puedo hacerlo mejor. Mientras que yo no lo cuestione, voy a seguir trabajando igual. Así es, mi maestro Baduino. Desgraciadamente existen dos tipos de política. La política criminal, que es la que conocemos mucho en lo que viene siendo la prevención del delito y la impartición de justicia, y pues va de la mano de las políticas públicas. Y a veces pues las políticas públicas olviden esa parte importante que viene siendo la dotación de herramientas tecnológicas a las instituciones, no solamente en lo que viene siendo en los órganos de investigación como las fiscalías, también a veces a lo que viene siendo las autoridades preventivas, en este caso pues nuestros policías, como bien lo dices, es muy comúnmente de que cuando hay un homicidio, cuando tenemos un hecho de relevancia, se hace un correcto procesamiento, acude el perito en criminalística, los periciales de laboratorio, pero cuando tenemos una detención que pueda ser en delito flagrante, pues es ahí donde no se toma la debida atención y después descubrimos que la defensa, pues a través de medios como las cámaras o como cierta tecnología que pueda tener a su alrededor, pues es donde él hace su virtud en la teoría del caso o aportando medios de prueba posterior, porque también es otra cuestión que yo creo que también se debería de tocar, no solamente la figura del asesor jurídico, sino también lo que puede hacer en lo que es tema de investigación criminal por parte de los privados, en este caso de los abogados, que es un tema un poquito muy abandonado. Todos pensamos cuando estamos hablando de investigación criminal o de lo que viene siendo procuración de justicia por órganos colegiados como las fiscalías, pero también la defensa se puede llegar de este tipo de herramientas. Puede tener un investigador que en su caso haya sido un ex policía ministerial, policía judicial, gente que conozca en el campo de la pericia, y estos medios de prueba van a ser aportados a través de la defensa para que después puedan hacerse valer. Entonces, en este caso también la tecnología influye bastante. Y sí, como bien lo dices, no es la comparativa de manera dolosa, porque aquí en México hay estados que sí tienen tecnología de alta punta, algunos estados, algunos no tantos, pero lo importante es hacer que se venga haciendo un cambio paulatinamente en la ideología, como tú bien lo dices, para que se pueda dar paso a este tipo de tecnologías. Yo lo vivo también en otra circunstancia, que a veces piensan que es ciencia ficción, el tema de la criminología. Tú bien conoces a Laura Urquiza ya en Argentina, cómo este tipo de herramientas
te permiten optimizar no solamente en tecnología, sino en recursos materiales y humanos, las líneas de investigación que se puedan tener en homicidios, en ciertas situaciones en las cuales pues la criminalística no te aporta más. Entonces, son ciencias y tecnología las cuales, como bien lo decimos y sin caer en la redundancia, pues se muestran renuente porque algunos lo pintan como fantasía y algunos, y realmente esto se ve cuando se ve reflejado en un trabajo, en una sentencia, ya sea para absolución o ya sea para condenatoria. ¿Podrías darnos un ejemplo en algo que hayas vivido donde este tipo de tecnología, porque es cierto, es muy interesante, sobre todo cuando empezó Estados Unidos a innovar en materia de este reconocimiento genético, cómo hubo personas, inclusive me había acordado de ahorita que estás platicando de uno que estaba sentenciado por homicidio y violación y posteriormente arrojó, cuando ya evolucionó, ahora sí, el ADN, lo que vienen siendo las técnicas de genética, de que no fue la persona que cometió el delito. En este caso, ¿podrías platicarnos algo sobre algún hecho, algo que hayas vivido donde, ya sea en el Poder Judicial o ya sea en tu ámbito de investigador o tu ámbito de docente, donde se aplicó esta tecnología y te deja más que en claro realmente las funciones de ella? Sí, hay montones de casos, te voy a dar algunos ejemplos, pero sí me parece a mí muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta de que suele pasar de que hay desconfianza en el uso de herramientas informáticas y tecnológicas porque hay personas que te plantean la tecnología como la herramienta mágica. Entonces, claro, hay un perito de mucha trayectoria que viene alguien y le dice, con esto solucionas el caso, por supuesto que no le va a creer y va a estar en contra ya justamente porque le quieren decir que su trabajo nunca sirvió. Entonces, yo le digo a todos los peritos que no saben qué hacer, si seguir trabajando igual o empezar a utilizar las herramientas tecnológicas, les voy a decir lo siguiente. Toda la tecnología son simplemente herramientas. No hay nada, ningún software ni ningún hardware que esclarezca un hecho. Es decir, ningún software ni un hardware va a ser alguien mejor perito. Un perito con poco conocimiento que utiliza hardware y software de punta es más peligroso todavía, porque Claro. va a incrementar esas falencias. Es una herramienta más, únicamente. ¿Sí? Es decir, que no necesariamente uno, por no usar esta herramienta, va a poder esclarecer. Pero ¿qué pasa? Como dijiste, la tecnología evoluciona, los crímenes evolucionan y los medios de prueba también. Entonces, si nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en el cual se ha privado de la libertad a una persona porque estaba registrado en los registros fílmicos y se había vestido igual, ¿sí? Y entonces lo había reconocido la víctima, viendo los videos de que era él el imputado, y realmente se veía como que tenía poco pelo, estaba vestido con una campera, la misma que allanaron en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, desde la defensa se solicitó un trabajo de fotogrametría para que se le tomen fotografías al imputado utilizando técnicas de fotogrametría para saber exactamente la altura que tenía, ¿sí? Y con esas mismas técnicas de fotografía se contraponga con el sospechoso que se vio en los registros fílmicos. Y resulta que había 9 centímetros de diferencia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros no hubiéramos tenido esta tecnología, si se hubiera trabajado igual que antes, tenemos un dicho de un testigo que lo reconoce, vemos la misma ropa que está vestida, una ropa muy similar, entonces es prueba suficiente como para decir que puede llegar a ser el sospechoso. Entonces, vuelvo a lo mismo. El ADN es una opción, ¿sí? Pero tenemos muchas alternativas para el trabajo. Otro de los puntos. En Sudamérica no se está trabajando como corresponde el tema de los rastros de sangre. Uno diría, no, no, sí se trabajan porque yo tengo una foto y tengo un perito que me dice la altura, la velocidad, eso sí, está perfecto. Pero si nosotros no trabajamos como corresponde el escenario del suceso, el local de intervención, con lo que se llama backspatter, es decir, retrosalpicadora de rastro de sangre, y no trabajamos con los hilos clásicos o con tecnología, ¿sí? Nos perdemos esa información y no la podemos recuperar más. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos manchas de sangre en una pared, por ejemplo, y hacemos una proyección de cada una de las gotitas de sangre y buscamos la zona de origen, ¿sí? O el punto de origen, y tenemos las lesiones de la víctima, el orificio de salida en la cabeza, por ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es buscar el punto de origen, poner un avatar, un personaje que represente a la víctima en altura, en contactura física, y marcar la herida del médico forense y vamos a tener la posición de la víctima.
Y si tenemos la posición de la víctima con otro elemento de prueba, vamos a poder ubicar la posición del victimario. Y si se discutía si era un homicidio doloso o un homicidio culposo, es clave para resolver esa cuestión, cómo estaba posicionada la víctima y el victimario. Si se discute si era una legítima defensa o no, es clave para resolver esta cuestión, cómo estaba posicionada la víctima y el victimario. Entonces, ¿por qué hacer apreciaciones meramente subjetivas cuando podemos tener información adicional totalmente técnica, científica y objetiva? Yo hace poquito hice una publicación de cómo se tienen que sacar las fotos de los rastros de sangre para trabajarlos y saber el punto de origen. A ver, rápidamente, con un trípode, una cámara reflex a 1 metro de distancia, con un objetivo particular, con una iluminación estable, poniendo lo que se llama patrones gráficos de referencia para poder ubicar y después vincular esa fotografía con el escenario del suceso, poniendo una plomada para saber que esté a 90 grados toda esa información, y siguiendo esos pasos sencillos, nosotros después vamos a poder hacer esa recreación analítica de los rastros de sangre. Mejor con software, claro que sí. Sacamos fotografía, tenemos el escáner láser, metemos informaciones en esa nube de puntos en el software Faro Sound 3D. Yo tengo una publicación en YouTube, en mi canal de Instagram también, por el que me quiera seguir, que es Bau Federico, mi canal de Instagram, o en YouTube es Federico Baudino. Tengo una publicación sobre el caso Nisman, analizando los rastros de sangre, utilizando esta tecnología. Lo incorporamos en el software Faro Sound 3D. El software de manera prácticamente automática te saca el punto de origen, tienes que hacer clic izquierdo en el mouse en cada una de las gotitas de sangre, y la inteligencia artificial te saca el seno y el coseno y te saca el ángulo y después te ubica todo. Entonces, si nosotros tenemos toda esa información, ponemos víctima y victimario y tenemos que hacer apreciaciones subjetivas, no las dejamos de lado, gracias a las técnicas y la tecnología. Siempre hay que tener mucho cuidado de utilizarlas, porque para poder usarla tenés que tener un conocimiento de fondo sobre el método, sobre la jurisprudencia, sobre la doctrina, sobre el material de estudio, sobre las actualizaciones y las investigaciones. ¿Por qué? Porque no puedes ir a un juicio oral y decir, está posicionado víctima y victimario porque el software me lo dijo. Porque vos tenés que saber qué gota de sangre es la idónea para tocar, que no, tenés que saber fotografiar, tenés que tener el conocimiento y tenés que explicarlo desde el punto de vista técnico pericial. Además, si vos simplemente decís que el software lo dice, estás violentando el derecho de defensa en juicio, porque si existiera un perito de parte, no podría cómo cuestionar el trabajo tuyo simplemente porque vos decís, el software lo dijo, y si no tiene el software no va a haber igualdad de armas. Entonces, para que exista el derecho de defensa como corresponde y el principio de contradictorio, el que va al juicio tendría que poder hacerlo con métodos convencionales para poder explicarlo el paso a paso de cómo se llegó a esas conclusiones para que sea totalmente creíble. Vuelvo a lo mismo, los softwares son herramientas. Si nosotros lo utilizamos mal, los resultados van a ser catastróficos, ¿sí? Entonces hay que tener formación, conocimiento en el fondo de la cuestión antes de poder actuar. Pues antes que nada, muchas gracias. Muy sustanciosa tu participación en este pues, pequeño espacio. Sabemos que tienes ahorita el tiempo medido. Como bien sabes, ahorita tienes también otra participación. Pues antes que nada, muchas gracias por parte del programa Arte Especialidad, a través también de Yes Intelectual, el cual es tu casa, hermano, y sabes que pues en las próximas visitas que tengas aquí en México, sobre todo pues ponnos al tanto para poder saber en cuáles son los foros que tú te presentas, sobre tu trabajo, muy interesante. Lo del Faro sí lo hemos estado siguiendo, hemos estado viendo esas partes muy importantes para podernos dar esa planimetría en el lugar de los hechos, como bien lo mencionas, y sobre todo esas herramientas que pues hacen que ya sea la Fiscalía o la Defensa pues tengan una fortaleza indiscutible. Pues muchas gracias, Federico, me da mucho gusto tu participación, sobre todo esperamos verte próximamente. Y pues un abrazo, hermano, hasta la ciudad de Argentina, el cual pues estamos muy, muy contentos de tener tu presencia. Muchas gracias, Eric, y a todo el equipo. Para mí fue un placer y siempre pueden contar conmigo para lo que necesiten. Adiós a toda la audiencia y muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, con permiso. Chao, chao.